adecuada para suplir los requerimientos del tratamiento que buscamos todos en los pacientes. Vamos por aquí que tenemos problemita por este lado. Listo. Vamos a ver si ya lo logramos. Como siempre, preguntas las respondemos después, al final de la presentación, o por WhatsApp o por correo. Y esta también la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan apreciar de manera suficiente después, incluso para estudiarla. Vamos a revisar dos pasos básicos. Primero, algunos aspectos sobre el COVID-19 y segundo, aspectos sobre la atención a distancia en apiterapia que deberíamos en teoría realizar. Comencemos con el COVID-19. Lo primero, sí, nos enfrentamos a un virus nuevo del cual no teníamos la menor idea que podía aparecer, aunque muchos virólogos de hecho lo advirtieron desde hace más de 10 años, pero ya nos tocó. Es un virus que tiene múltiples proteínas en su superficie que le hacen fácil insertarse en las diferentes células del cuerpo humano y forman una corona. Por este motivo es que lo reconocemos y lo nombramos como COVID. Y el 19, pues por supuesto es por el año en el cual inició la epidemia. Hay una gran controversia si inició en efecto el 31 de diciembre del 2019 o si comenzó incluso desde los últimos días del mes de noviembre del 2019, que es lo más probable, de hecho. Todas las investigaciones científicas dirigen a que la epidemia inició entre el 29 de noviembre del año pasado al 7 de diciembre del año pasado. Probablemente ahí comenzaron los primeros casos y pues evidentemente nadie sabía que esto era una epidemia nueva y por este motivo nadie la pensó. Es decir, llegaron infecciones atípicas a los diferentes hospitales, se fueron atendiendo como ellas, ¿no? Y esto fue lo que condujo a el desarrollo posterior de la epidemia que ocurrió. Síntomas que produce en la mayoría de los pacientes, de hecho, afortunadamente la mayoría, todos tienen síntomas de resfriado, es decir, un poquito de escurrimiento nasal, malestar general, mialgias en algunos casos, anosmia. En el 3 de cada 10 pacientes generan anosmia, es decir, la imposibilidad de sentir olores, y otro tanto tiene dificultades para sentir sabores. Esos son los síntomas habituales. Por fortuna, no relacionados con una infección mucho más grave, y algunos de ellos desarrollan dificultad respiratoria. 8 de cada 10 pacientes que tienen infección por COVID tienen síntomas similares al resfriado, es decir, no se van a complicar, van a tener síntomas bastante leves. Dentro de estos del resfriado incluso se incluyen los asintomáticos, que son personas que no van a desarrollar ni siquiera un síntoma relevante dentro de su cuadro clínico. Y más o menos 0,2 de cada 10, es decir, 2 de cada 100, van a generar dificultad respiratoria, que son los que nos preocupan. Nos preocupan porque son los que van a requerir una atención en unidades de cuidados intensivos que tienen un impacto, sí, directo sobre el sistema de salud. Si nos vamos a términos gruesos, la mayoría de las personas en la población, de hecho, van a tener una infección bastante leve, con síntomas muy moderados, muy fáciles de manejar, sin requerimientos dentro de la atención clínica severos. Esperamos que la mayoría de los pacientes, de hecho, todos estén dentro de ese grupo. Y todo lo demás que se habla sobre aplanar la curva, reducir la
cantidad de contagios que deben existir sobre esta infección, todos están dirigidos, de hecho, es a no saturar los sistemas de salud de los distintos países porque ninguno tiene una capacidad de respuesta lo suficientemente intensa como para poder atender a los pacientes infectados de toda la población a la vez. Y entonces hay distintas curvas. Aquí mostramos la curva de Colombia, por ejemplo, en una comparación con la curva de toda América Latina. Tenemos en América Latina en este momento 166.000 casos y en Colombia tenemos más o menos 6.519 casos. Por supuesto, la mayoría de los casos que tenemos en la actualidad en América Latina, todos son derivados de Brasil. Entre otros, porque Brasil es un país que tiene una mayor cantidad de población. Y también tenemos comparaciones de las tasas de infectados en la población en Alemania y en España, en distintos momentos del tiempo. Lo cierto es que como ninguna de las personas, ni siquiera nosotros, al menos que lo sepamos, no hemos sido infectados por este virus, pues en algún momento nos va a tocar. O sea, lo que sí debemos mentalizarnos más o menos en la actualidad es que nos va a tocar en algún momento porque es una infección nueva y nuestro sistema inmunológico tendrá en algún momento que enfrentarse al reto de estar en contacto con este virus. Y cada uno de los países ha tomado distintas medidas y Colombia y Bolivia han tomado medidas restrictivas de la movilidad de las personas, por eso estamos en cuarentena. Estamos en las casas hoy, todos, precisamente porque nuestros gobiernos han tomado la decisión de limitar el movimiento de las personas para evitar el contagio entre uno y otros. Eso evidentemente tiene ciertos beneficios, al menos en términos del número de infecciones que pudieran ocurrir eventualmente. Sin embargo, estamos alargando la agonía, ¿no? Porque como no hemos tenido esa infección, en algún momento tendrá que darnos. En algún momento tendremos que exponernos a ella y esperemos que nuestros cuerpos estén en la mejor disposición posible para que no tengamos complicaciones derivadas de la enfermedad. Nuevamente, en términos de probabilidades, es poco probable que esta infección conduzca a complicaciones severas derivadas de la misma. Pero estamos en países en los cuales hemos tomado medidas restrictivas de la movilidad y, sin embargo, la tasa de gente que se infecta cada día sube y es apenas esperable. Tenemos poblaciones en Bolivia más o menos 12 millones de habitantes, en Colombia tenemos 40 millones de habitantes, pues en algún momento si no hay vacuna tendremos que infectarnos todos. Sin embargo, esto por supuesto es tema de debate. La cuarentena en algunos países como Colombia, por ejemplo, entonces tenemos agentes oficiales disparando cloro con agua en los distintos espacios públicos para intentar quitar el virus que eventualmente pudiera estar en esos sitios. Y se han propuesto distintos tratamientos, como la hidroxicloroquina, por ejemplo, que ya en el hoy, con la información que tenemos, sabemos que no sirve ni la hidroxicloroquina ni la cloroquina. De hecho, incrementa la mortalidad como consecuencia de los efectos secundarios que produce. Hace 15 días era un tratamiento propuesto para el manejo de la infección como un tratamiento bastante bueno, de hecho. Hoy ya sabemos que no. El seguimiento de los pacientes ha permitido determinar, de hecho, que el uso de la hidroxicloroquina o la cloroquina conduce a una mayor mortalidad derivada de sus efectos secundarios. En su momento se pensó que los efectos positivos que produce en las enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, como la artritis, porque es un medicamento que utilizamos en ese tipo de entidades clínicas, era útil también dentro del manejo de la infección por COVID-19, básicamente porque reducía la respuesta inflamatoria y antiviral que produce el cuerpo. Una de las teorías que existe en el momento sobre la mortalidad por el COVID-19 es precisamente derivada de una hiperrespuesta inmunológica que conduce a el síndrome de hiperreactividad de las citoquinas o de la
hiperactivación de la cascada de las citoquinas que conduce a una inflamación exagerada en todo el tejido pulmonar que conduce a la muerte. Por ese motivo, en ese momento se sugirió el uso de la hidroxicloroquina. Hoy sabemos que no es útil. De hecho, las personas se mueren más cuando la consumen. Se ha propuesto también el uso de la ivermectina por motivos similares como la modulación del sistema inmunológico. Por lo pronto, no existe evidencia científica que indique que es mejor o peor. Digamos, en la ivermectina todavía estamos en el asunto de saber si es útil o si no es útil. Pero no existe ningún tipo de evidencia científica que indique que es buena o mala. Y este mensaje es bastante importante porque en el momento de hecho no existe ninguna intervención que tenga evidencia científica sólida sobre su uso. Estamos intentando desarrollar tratamientos de distinto tipo que permitan impactar de manera positiva o negativa a los pacientes con la infección por COVID-19. Luego, entre más segura sea la intervención, pues mejor, porque al final no va a producir al menos más mortalidad. Y el Remdesivir, que es el más famoso de todos en el momento, hay unos resultados preliminares que salieron hoy de un ensayo clínico en los Estados Unidos que muestran que sí reduce la tasa de mortalidad pasando del 11% al 8.8%, es decir, se reduce más o menos en un 3%, y reduce el tiempo de expresión sintomática de la infección de los 15 días a los 11 días. Entonces, baja 4 días de infección, reduce la tasa de mortalidad en 3%. Habrá que ver con el tiempo si sigue siendo igual de significativo o no el efecto que produzca este medicamento. Este es un medicamento experimental, de hecho, que fue desarrollado un poquito posterior a la infección del virus SARS en el 2006 y digamos que los efectos clínicos de este medicamento siguen siendo aún bastante desconocidos. Pero por lo pronto sabemos que reduce un poquito la tasa de mortalidad del 11 al 8%, aunque hay que tener en cuenta que reduce la tasa de mortalidad del 11 al 8% en servicios de salud supremamente saturados y reduce el tiempo de expresión sintomática en estos pacientes en más o menos 3 días. Ese es el efecto de este medicamento. Y sabemos además, por ejemplo, que el veneno de la abeja tiene unos efectos significativos sobre los procesos de expresión de proteínas relacionadas con la replicación viral en diferentes cepas de virus. Obvio, no hay estudios en el COVID-19 porque es un virus bastante nuevo. Y sabemos que las células que se infectan reproducen menos los virus, lo cual es bastante bueno. Y sabemos que tiene unos efectos antivirales directos sobre la replicación viral en diferentes cepas de virus. Y eso hace pensar que probablemente es útil su uso incluso en el contexto de la infección por el COVID-19, en términos de evitar la infección de las células y en términos de reducir la infección, la replicación viral de las células infectadas. Propóleo también produce los mismos efectos, tiene efectos que reducen la tasa de infección de las células por este virus y adicionalmente reduce la replicación del virus en las células infectadas. Y la miel de abejas también reduce la replicación, la capacidad de generar copias del virus en diferentes células infectadas. Entonces, en teoría, podríamos utilizar el veneno de la abeja en el tratamiento de la infección por COVID-19. Así como hay uso de la hidroxicloroquina o la cloroquina, de la ivermectina o el remdesivir, o anticuerpos monoclonales incluso que se emplean dentro de tratamientos experimentales para el manejo de la infección, está plenamente justificado también utilizar productos de la abeja que son mucho más seguros. Estamos seguros de que estos no van a producir efectos secundarios negativos sobre las personas, sino que al contrario, podrían de hecho tener efectos positivos en términos de la prevención de la infección y del tratamiento de las personas ya infectadas.
Y vamos a ir ahora entonces a las personas que estábamos tratando o que potencialmente quisieran una atención en apiterapia. ¿Cómo podríamos hacerla eventualmente en el contexto de la cuarentena? Aquí ya, por ejemplo, en nuestro servicio llevamos 30 días largos de experiencia realizando este tipo de atención. Por supuesto, fue un reto bastante grande. Particularmente a mí no me gustaba mucho la atención virtual antes de esto, pero hemos aprendido bastantes cosas y seguramente hemos logrado llevar la mejor atención posible a los pacientes antiguos y a los pacientes nuevos que se interesan por la apiterapia. ¿Por qué debemos realizarla? Primero, porque las enfermedades siguen su curso evolutivo natural con o sin cuarentena. Entonces, la persona que tiene la artrosis, la persona que tiene el cáncer, la persona que tiene la enfermedad autoinmune, van a tener un seguimiento clínico natural de su enfermedad que hagamos o no hagamos algo, va a seguir. Eso es inevitable. También hay que tener en cuenta que tenemos personas que teníamos en un tratamiento y les dijimos que debían estar en tratamiento cada semana, cada 15 días, cada 3 semanas o incluso cada mes, y hay que darles tratamiento, porque si no, no debimos haberles dicho que debían haber seguido esa continuidad del tratamiento. Y la aparición de la epidemia no es culpa ni de ellos ni de nosotros, pero hay que buscar la forma en la cual podamos dar continuidad al manejo de estas enfermedades. Y sabemos también que estas épocas de confinamiento producen la exacerbación de los síntomas, especialmente del dolor y de la inflamación articular, como consecuencia de la mayor ansiedad que sienten y de la mayor depresión que sienten. Esta ansiedad y depresión pueden surgir de diferentes vías. Una, por solo estar encerrado, entonces se incrementa la ansiedad y la depresión, pero también muchas de ellas, de hecho, estamos en países en los cuales las personas viven del día a día. Entonces son personas que el hecho de decirles, usted no puede ir a vender lo que vendía en la esquina de su casa o en el sitio cercano a cierta región de donde usted vivía, eso les afecta de manera significativa sus ingresos económicos. Y al final, eso va a generar ansiedad, depresión y eso va a incrementar los síntomas. Luego hay que dar un seguimiento asertivo a estos pacientes de tal manera que la enfermedad no siga un curso evolutivo más rápido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos utilizado básicamente dos plataformas. Una es WhatsApp a través de la videollamada y la otra es la llamada telefónica. Utilizamos las dos básicamente, ¿por qué? Porque hay personas que no tienen acceso a datos de Internet y por lo tanto no podrían contestar una videollamada. En esos casos utilizamos la llamada telefónica como opción de contacto. La opción de la videollamada permite una interacción un poquito más cercana, al menos en términos de que el médico tratante pueda ver la cara de su paciente y su paciente ver la cara del médico tratante. Pero cuando esto no es posible, a través de la llamada telefónica es posible acceder a los datos necesarios para la realización de una consulta telefónica, al menos una asesoría telefónica de los distintos síntomas del paciente. Y sabemos que en los pacientes debemos evaluar varias cosas. Primero, pues tener claro si es un paciente nuevo, los hemos tenido de hecho y varios, o si es un seguimiento de un paciente antiguo. Hay que evaluar en los pacientes antiguos si se trata de síntomas nuevos o de síntomas antiguos que se han exacerbado o que están siguiendo su curso natural de eventos. Es decir, uno podría tener un paciente con artritis, teóricamente bien tratado, pero que en el momento tenga una exacerbación de los síntomas o que persista con los síntomas que previamente nos había manifestado. Y por supuesto, al final de la evaluación debe haber un plan de manejo que permita impactar directamente sobre el proceso fisiopatológico de la enfermedad y sobre los diferentes síntomas de la misma. Ya veremos ahorita más adelante algunas sugerencias al respecto. Y hay que asumirlo como si fuera una consulta natural. Digamos, yo intento cada vez que hago esto hacer el ejercicio de pensar que el paciente lo tengo al frente. Y entonces, por supuesto, surge siempre la duda, y entonces el examen físico, ¿qué?
Y en la mayoría de los casos lo que yo intento responderme en esa pregunta de ¿y el examen físico cómo lo voy a hacer? Estaba esperando qué signos durante el examen físico. En algunos, de hecho, termina uno diciendo, oiga, bueno, yo quería confirmar esto, pero no es indispensable que lo tenga. Por ejemplo, quería confirmar que la persona tuviera crépitos articulares y no los tengo. Bueno, listo. Quería confirmar que ver la inflamación articular en las articulaciones de las manos. Y en ese caso, entonces, si lo que me estoy preguntando eso, lo que termino diciéndole al paciente es, por favor, póngame sobre la cámara su mano, permítame verla. Cuando es una inflamación clínicamente significativa, se ve de hecho a través de la videollamada y uno la aprecia. Igual con los codos, igual con los hombros, por ejemplo, pero en términos generales, hay que preguntarnos siempre, bueno, y si pudiera hacer el examen físico, de hecho, ¿qué signo clínico quisiera tener? Y si finalmente es un signo clínico que no puedo evaluar a través de teleconsulta, por ejemplo, como la exploración del tamaño del hígado, que evidentemente no la puedo hacer por teléfono, ¿qué tan relevante es en el contexto de los síntomas y de la consulta que estoy haciendo? Claro, uno debería poder acceder al tamaño del hígado del paciente si yo lo requiero, pero finalmente debería responderme también, bueno, ¿y eso qué tan relevante es en el momento? Cuando pasemos esta normalidad, podremos o verlo en la consulta al paciente o solicitarle una ecografía abdominal que nos permita ver el tamaño del hígado para ver si tiene una hepatomegalia, por ejemplo, si no es una cosa urgente. Y si es una cosa urgente, pues por supuesto que hay que hacer una evaluación y mirar las formas posibles a través de las cuales se puede hacer una evaluación más completa del paciente. Entonces tenemos signos de alarma y hay unos infecciosos. Ya sabemos que si en este momento cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros pacientes tiene síntomas de gripa, como el dolor muscular en el cuerpo, fiebre mayor a 38 grados, dificultad respiratoria, rinorrea o dinofagia, cualquiera de esos síntomas debe hacernos sospechar que está infectado por el COVID-19 y activar el protocolo que existe en el país. En Colombia, por ejemplo, tenemos que llamar en ese caso a una línea de nuestro seguro de salud para que 10 días después vengan y nos tomen la muestra que confirme o descarte la infección. Pero en todo caso, como médicos, sabemos que si se presenta alguno de estos síntomas, pues la persona lo que debe estar es aislada en su casa y que su familia se aísle también. Y que si presenta síntomas ya un poquito más graves, como dificultad respiratoria, pues se acerque a un hospital para una atención obviamente mucho más urgente. Y tenemos también signos de alarma no infecciosos que debemos tener en cuenta, sobre todo por el tipo de enfermedades que nosotros atendemos. Interrupción del sueño. Si yo tengo un paciente con artrosis o con artritis que de repente como que ya no puede dormir, pues grave. Tengo un paciente que se le activó la enfermedad y ya no está pudiendo dormir y sabemos que el sueño es necesario dentro de la regulación del ciclo de las diferentes enfermedades que atendemos. ¿Qué es un paciente que se le empeoró el dolor? Pues entonces sé que es un paciente que tiene distintos agentes estresores que le están afectando de manera tal que empeora el curso evolutivo de sus síntomas. Y finalmente, si tengo un paciente que en el contexto de su enfermedad ya no puede hacer lo que hacía antes, pues estamos con un paciente en efecto que tiene un empeoramiento de su enfermedad y al cual hay que ponerle atención porque esto está afectando su vida cotidiana. Finalmente la vida tiene sentido en cuanto uno puede hacer lo que hace y si uno no lo puede hacer, pues estamos realmente fregados. Y esos signos de alarma de estas enfermedades que nosotros atendemos de manera habitual son importantes porque nos permiten determinar en cierta medida qué tanto está impactando la enfermedad sobre la vida y qué tanto más deberíamos preocuparnos en términos generales de seguir el tratamiento de esta enfermedad en el paciente.
Y les voy a contar un caso. De hecho, vamos a ver dos. Vamos a empezar con el caso número uno, una paciente mujer, 42 años, la habíamos tratado, de hecho, hace bastantico. No la alcanzamos a ver antes del inicio de la cuarentena aquí en Bogotá, con un diagnóstico de fibromialgia y también con una artrosis postraumática en una de las rodillas. Y entonces la paciente nos contactó por WhatsApp, hicimos una videollamada con ella y ella nos refería que tenía fatiga, odinofagia y el dolor articular y muscular exacerbado. Es decir, digamos, tenemos aquí todos los síntomas compatibles con una infección por COVID-19. Se identificó durante las preguntas, el interrogatorio que le hicimos, que tiene estrés por cuarentena. Obviamente, todos lo tenemos. Tenía una afectación emocional derivada de este encerramiento. Tenía un poquito de más dolor articular, que fue bastante extraño, pues porque la paciente venía de hecho bastante bien. Y le tomaron una prueba de anticuerpos contra el COVID-19. Recordemos que estas pruebas se toman en dos, porque pueden salir falsos negativos o falsos positivos. Entonces, en la prueba uno le salió positivo y ella estaba bastante preocupada cuando me llamó. De hecho, hicimos la atención después de que ella recibió este resultado. Entonces, al atenderla, pues lo primero que hicimos fue, listo, tiene esta prueba positiva, tiene más dolor articular, obviamente, tiene fatiga muscular, tiene odinofagia, todos síntomas compatibles como si lo tuviera. Entonces, pues si empezamos a indagar, usted puede respirar bien, usted cómo se siente, usted está durmiendo bien, usted puede hacer actividad física en la casa. De hecho, todo lo podía hacer bien. Entonces, al final, el mensaje que se le mandó a la paciente, a pesar de la prueba positiva, pues es que todo iba bien. Luego significa que todo iba concordante con que estuviera dentro de las 8 de cada 10 personas que le va bastante bien con la infección del COVID-19. No volvió. Y además le recomendamos consumir frutas y verduras, le mandamos un plan de manejo del estrés, entonces que leyera, que realizara actividad física en la casa, le dijimos que durmiera bastante bien, le dimos un plan de higiene del sueño, eh, si le gustaba orar, que orara en la casa, que meditara, bueno, en fin, le dimos un plan bastante completo y recomendamos como producto el propóleo, que es un producto que reduce el impacto que tienen los oxidantes dentro del cuerpo. Y entonces, la prueba 2, es decir, la prueba confirmatoria salió negativa. Y además le tomaron la proteína C reactiva, la reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba confirmatoria del virus, y esta fue negativa. Y al final, entonces, lo que debemos preguntarnos en cada paso es si esos resultados nos cambian el manejo de lo que estamos pensando. Si esta prueba hubiera sido o no negativa o positiva, de hecho, debería hacernos cambiar el racionamiento clínico del tratamiento que vamos a dar. Probablemente no, porque da igual. Entonces, al final, no hay que asustarnos tanto con que esta esté o no esté. Es decir, ya tenía síntomas compatibles con que estaba exacerbando su enfermedad de base, como consecuencia, obviamente, de los problemas relacionados con el confinamiento. Pero al final, eso no debería necesariamente cambiar nuestro cuadro clínico. Y el otro caso que les quiero presentar hoy es una paciente también femenina, 34 años, la manejamos por una artritis reumatoide, venía asintomática y de hecho sigue siendo asintomática. Pero entonces nos manda el resultado de unos laboratorios que le pidió el reumatólogo dentro de su control y encontraba una proteína C reactiva de 300, o sea, supremamente alta. Tiene una proteína C reactiva de 300 sin síntomas. Increíblemente, yo todavía no sé exactamente cómo ella logra tener unos niveles de proteína C reactiva tan altos sin que eso se exprese de una manera clínica. Es posible que el laboratorio esté errado, pero si estuviera errado, igual listo, que no tiene 300, pero debe tenerla 30. Es decir, está inflamada. Está inflamada de manera significativa, pero clínicamente se ve de hecho bastante bien. Esta paciente también la atendimos de forma virtual.
Y entonces, hay que tener en cuenta, a los nuevos, por supuesto que por ahora no podemos darle manejo inyectable, entre otras porque no podríamos hacerle prueba de alergia, salvo que de alguna manera uno pudiera aplicársela y verla. Pero en tiempos de cuarentena estricta no es posible. No es posible a los nuevos hacerle una prueba de alergia. Luego a cualquier paciente nuevo que diga, estoy enfermito, ¿ahora qué voy a hacer? Al menos el inyectable hay que postergarlo porque es imposible saber si es alérgico o no. Y a los antiguos hay que intentar darles el mejor manejo posible de lo que uno pudiera hacer con ellos. Yo, por ejemplo, siempre después de la conversación por teléfono, bien sea, o por WhatsApp, bien sea, les envío en un documento de Word o de PDF una serie de recomendaciones de todo lo que hay que hacer. Oiga, venga, para su enfermedad usted debería comer más maní, cómalo. Usted debería dormir mejor, vea, desconecte el televisor que tiene en su habitación. Usted no debería comer tantos fritos, usted debería hacer esto. Se los intento mandar y eso facilita que la persona al menos sea cada vez un poquito más consciente de lo que debería hacer o no como parte del tratamiento. Y ahí está, mandamos un esquema que tiene aspectos de la alimentación, de la actividad física, del manejo emocional, incluso de medicamentos. A veces hay que mandarlos. Pacientes con enfermedades autoinmunes, a los cuales hay que indicarles el consumo de corticoides o de otro tipo de medicamentos modificadores de la enfermedad como parte del manejo sintomático y el curso evolutivo de la enfermedad. Suplementos naturales, por supuesto, y apiterapia. Suplementos naturales que mandamos habitualmente, por ejemplo, está la coenzima Q10, que es bastante útil, la vitamina C, el colágeno, la glucosamina, la vitamina D, en este tiempo en el cual ni siquiera podemos salir a la calle a tomar el sol, todavía más útil el consumo de suplementos de vitamina D, los prebióticos y los probióticos. Y como parte de la apiterapia, mandamos al menos 3 cosas muy básicas que es importante evaluarlas. Primero, el veneno de abejas por vía oral, es decir, el polenfor a las dosis habituales. El traumiel, es decir, el veneno de abejas por vía tópica. Y en algunos casos evaluamos el envío del inyectable para aplicación por vía intramuscular. Por vía intramuscular, de hecho, no que el médico la ponga, sino que la ponga el mismo paciente como parte del tratamiento y generalmente sugerimos que lo pongan en el brazo, que es una zona muy fácil en la cual uno sencillamente debe tomar la jeringa tal cual como el médico la indicó y disparar la dosis. Así la mandamos. Mandamos preparaciones de inyectable con dosis bajas, no mandamos nunca dosis alta, mandamos dosis de hecho bastante bajas, de entre 4 unidades de insulina a 10 máximo, entre 4 y 10 unidades de insulina, diluidas hasta 50 unidades con solución salina y las aplicamos en el brazo. Obviamente, estas hay que aplicar un poquito más frecuente. Entonces, si teníamos pacientes en los cuales hacíamos aplicaciones mensuales, en estos casos nos toca hacer aplicaciones semanales. Digamos, lo hacemos más frecuente, pero por lo menos en este contexto de anormalidad nos permite dar una continuidad al tratamiento como debería hacerse, de hecho, en el tratamiento de enfermedades bastante complejas. Y eso permite impactar de manera positiva el dolor, de manera positiva la inflamación y, por supuesto, el avance degenerativo de la enfermedad. Y recuerdo que muchas veces se decía, venga, ¿y esta inyección intramuscular para qué sirve? Estamos de hecho, estamos en el tiempo en el cual la aplicación intramuscular está tomando una relevancia supremamente importante, sencillamente porque es lo que podemos enviar. Y obviamente porque como no podemos hacer una atención directa en el consultorio, es la que podemos hacer actualmente. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto